Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Aquí contigo de regreso para este último tercio de esta emisión informativa, que hoy, si te fijas y si te has dado cuenta, lo aprovechamos para hablar de diferentes temáticas que nos puedan ayudar a la vida diaria y sobre todo aspectos que, aunque vienen del mundo de la ciencia, que tienen por supuesto un toque eminentemente científico, hombre, cuántas posibilidades hay de descubrir cómo impacta, cómo es el uso, sobre todo ciertas herramientas específicas. Hoy le damos continuidad a un tema que en su momento ya habíamos tocado aquí a primera hora y digamos que es como una segunda parte. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del tema de la radiación infrarroja y cómo es justamente sus efectos en la vida cotidiana, cómo puede afectar nuestra salud, etcétera, etcétera? Bueno, pues hoy le damos continuidad y para eso saludamos una vez más al doctor Cristian Gómez Solís de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Ingeniería Física y que ya tuvimos, doctor, la presencia aquí en la cabina a primera hora y que hoy entonces demos una segunda parte. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación para platicar sobre estos temas y poder platicarles un poco, ¿no?, sobre cómo podemos aprovechar la radiación infrarroja ahora con nuevas metodologías que afortunadamente pues estamos desarrollando en la Universidad de Guanajuato, ¿no?, y que podemos decir que somos pioneros actualmente en este uso y poder darle un aprovechamiento y poder mostrarles, ¿no?, cómo podemos generar hasta combustibles alternos que pues actualmente vemos que también va a ser una necesidad, ¿no?, en el futuro. Claro, y si usted me permite, nada más como un recuento de lo que platicamos la vez anterior, nada más para no perder el hilo. Bien, algunas cosas que veíamos. ¿Cómo es este impacto de la radiación? Nos platicabas que había otro tipo de radiaciones, la ultravioleta, etcétera, etcétera, pero la infrarroja como que ya es algo todavía, no sé cómo tratarlo más específico, no tan conocido. Si nos puedes ayudar. Sí, si ustedes ven, la vez pasada platicamos cuál era el riesgo de estar expuestos a la radiación solar por la concentración que teníamos de luz ultravioleta, ¿no? O sea, eso genera al final de cuentas problemas en la salud y eso platicamos en la ocasión anterior podcast, que veníamos. ¿Sí? Anterior. Entonces, ahora me gustaría que ustedes se pudieran imaginar que esa radiación infrarroja que no vemos, pero sentimos, es lo que estamos actualmente viviendo, ¿no? Ese incremento en la temperatura que nosotros vemos ahora en estos días donde la radiación ha sido mucho más fuerte y vemos que ya los lugares se calientan de una manera más intensa, eso tiene que ver con este tipo de radiación. Esa radiación infrarroja hace que las temperaturas dentro de los materiales, dentro de las casas, de las oficinas, de los coches, pues sea mucho más eminente, ¿no? O sea, ya ahorita nosotros lo sentimos y vemos que la temperatura ahorita ya llegamos hasta 42 grados a veces en los coches, sí, y es muy, muy fuerte, ¿no? Y todo eso es debido a esta radiación infrarroja que se tiene, ¿no? Ahora, antes, eso tendríamos que hacer muchos estudios para saber ahora por qué estamos recibiendo más radiación infrarroja, que tal vez la atmósfera que tenemos ya deja que pasen más estos tipos de radiación que anteriormente no la sentíamos, ¿no? Tal vez antes había gases o materia que nos absorbía esa radiación y no nos dejaba llegar hasta nosotros. Y ahora sí ya estamos en un punto en el que estamos recibiendo más. Cuando empezamos a ligar información, la radiación ultravioleta, que es la que nos ayuda a esta famosa capa de ozono a mitigar un poco su efecto, ¿verdad? Exacto. Esta infrarroja tiene otro modo de traslado que esta capa no la permite. Sí, porque contener. La interacción es muy diferente. Vamos a pensar que esa capa es la que interaccionaba con la radiación ultravioleta y permitía que no llegara tanta radiación ultravioleta. De acuerdo. Entonces debe de haber otro tipo de gases, otro tipo de materia que interacciona con la radiación infrarroja y no nos permitía que llegara tal. Y ahorita pues estamos recibiendo una mayor cantidad. Claro. Todo tenemos que hacer estudios y tenemos que ver qué es lo que se ha realizado en estudios para saber por qué nos está llegando todo ese tipo de radiación con una mayor intensidad. Pero eso sería para ver cuál es la causa, ¿no? Que sentimos más calor, vamos a necesitar más energía para poder enfriar los lugares. Pero ahora lo que nosotros nos estamos enfocando es cómo podemos aprovechar esa radiación infrarroja. Si ya la tenemos, si no ahorita no podemos solucionar el cómo hacerlo, cómo aprovecharla es una de las alternativas y que tenemos que estudiar. Bien lo dices que no es visible, no es sensible a la vista.
algún otro sentido que sí la capta, que sí la puede percibir? La única manera es la interacción, o sea, nosotros lo que en realidad vemos es la interacción de los cuerpos de la materia con esta radiación y que genera en forma de calor. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, una casa que tiene estructura de concreto, de metal o de lámina, pues nosotros vemos que son muy diferentes las temperaturas. Sí. Si nosotros vemos una bodega que está hecha completamente de lámina, vemos que las temperaturas pueden llegar hasta 55, 60 grados. De acuerdo. A comparación a una de concreto, ¿no? De tabique. Cada material absorbe y transmite la forma de cómo la radiación infrarroja en forma de calor muy diferente dependiendo del tipo de material. O cuál repele incluso, ¿no? Refleja, exactamente. O sea, cuál evita que la transmisión de la radiación infrarroja llegue a nosotros. Y en este caso, ¿cómo está, o platican al menos ya uno de sus efectos positivos? ¿En qué rama, en qué material, etcétera? Eso, fíjense, es algo que nosotros estamos estudiando y tal vez son palabras que son muy confusas, ¿no? Nosotros estamos ahorita aprovechando algo que estamos desarrollando desde la Universidad de Guanajuato que se llama fononcatálisis. Que eso viene de la generación de fonones que tienen que ver directamente con la radiación infrarroja y con un proceso catalítico. O sea, necesitamos un material que me acelere las reacciones para poder producir o cambiar la materia. Entonces aprovechamos esa radiación infrarroja para, les pongo un ejemplo, nosotros ahorita tenemos problema con las llantas. Con esta radiación infrarroja podemos hacer un proceso que se llama pirólisis, que es el convertir las llantas en productos de hidrocarburos, o sea, en algo que sea un derivado como del petróleo. Sí. También podríamos producir hidrógeno a partir del rompimiento de la molécula de agua utilizando radiación infrarroja, con un proceso ya acoplado en electroquímica. Entonces, estamos hablando de generación de combustibles muy parecidos al petróleo, que son hidrocarburos, o nueva generación como el hidrógeno, que actualmente nosotros vemos que ya existen autos que funcionan con hidrógeno. Y también puede funcionar por ejemplo, en el aprovechamiento del lirio acuático que vemos en Yuriria, de hacer eso, el sargazo que existe en los mares, de poder transformar eso. Y ahorita que está en Cancún con todo. O sea, el problema muy grave, podemos hacer ese tipo de procesos de pirólisis. Pero la pirólisis utiliza fuego y utiliza que no haya presencia de oxígeno. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es que tenemos un material que absorbe radiación infrarroja y puede llegar hasta temperaturas de 800 grados. Ah, caramba. Entonces, es mucho. Contramultiplica. Sí, o sea, es mucho. Y todo radica en la forma en la que nosotros hacemos el material. Y pues eso es un orgullo, ¿no? Porque desde la Universidad de Guanajuato estamos haciendo cosas que a nivel mundial apenas están creciendo y somos pioneros en hacer todo esto. Sí. Entonces, eso es la importancia de poder ver cómo podemos aprovechar este tipo de radiaciones que nosotros lo veríamos como un efecto negativo porque nos calienta y utilizamos más energía para enfriarlo, pero cómo podemos aprovecharlo, pues es una manera, ¿no?, de hacer. Claro. Este rubro, por así decirlo, entra en lo que le llamamos las energías limpias. Exactamente, podremos hacer energías limpias, porque no estamos utilizando una manera de, por ejemplo, hidrocarburos para calentar, para hacer la pirólisis, sino estamos utilizando radiación infrarroja que viene del sol, o sea, de la radiación que estamos recibiendo por parte de... ¿Se acuerda que últimamente ha habido como de esas parrillas eléctricas donde ya no hay fuego, por así decirlo, sino al contacto simplemente del material y calienta, o en este caso hasta cose algún elemento? ¿Es algo parecido? Algo parecido. Acá lo que utilizan son concentradores solares, o sea, son materiales que concentran y llegan a una temperatura. Aquí la ventaja es que este proceso, con esos materiales que estamos desarrollando nosotros, vamos a pensar que puedes llegar hasta 200 grados con un material que utiliza para una estufa, un horno solar. Aquí tú puedes llegar a 800 grados, a 1000 grados, y dependiendo la estructura y el tipo de material que nosotros utilizamos. Pero ¿cuál es la ventaja? Que estos materiales, de acuerdo al fenómeno que ocurre, que es un fenómeno físico, tú puedes llegar de 25 grados a 800 grados en un nanosegundo. Es lo que iba a decir. Muy rapidísimo. El tiempo es lo que... Muy rápido. O sea, tú apenas lo expones a la radiación infrarroja y el material sube a 800 grados en una manera muy rápida. Y se enfría de la misma manera, en el mismo tiempo. Porque estructuralmente y físicamente el material está diseñado para que haga eso. Es un poco más complejo y el entender cómo funciona esto. Pero ahí lo absorben la radiación infrarroja muy rápido, se calienta y puede subir a una temperatura de 800 grados. Fíjese, yo intento lo que nos platica, intento como traducirlo como a cuestiones más de la vida diaria. Y ahorita la imaginación que me da es, antiguamente cuando usted quería finalmente unir dos piezas de acero, pues estaba la pistola, la que hacía su labor. Usted tiene seguramente la palabra más técnica, pero ahora vemos que a veces con un pinchazo, como un pulso, sí. Un pulso, paz. Ya quedó sellado. Ese tipo de energía es parecida. Es muy parecida, sí, exactamente. Son cosas.
Imaginemos cómo funciona esto. Vamos a pensar que nosotros vemos una varilla de acero, ¿no? Uh-huh. Nosotros sabemos que si la exponemos al sol, la varilla se calienta. Es lo mismo que ocurre en las vías de trenes y todo, que se dilatan, y porque absorben esa radiación infrarroja. Esos materiales tienden a hacer esa parte de absorber la radiación infrarroja y calentarse. O sea, lo que hacen es que, imagínense lo que son como si tuviéramos dos bolitas pegadas con un hilito, y ese hilo empieza a vibrar y genera calor. Es exactamente lo que ocurre en las estructuras de los materiales. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Si ustedes observan esa varilla, se calienta, tarda tiempo tal vez en calentarse, una hora que llega a una temperatura donde la tocamos y nos quema, porque está alrededor de entre 70, 80, 90 grados, pero el enfriado es muy lento. También tarda en enfriarse y hacer todo ese proceso. Estos materiales lo que hacen es absorber esa misma radiación, pero sus átomos y esos enlaces que yo les menciono, que es como un hilito, moverse de una manera muy rápida y calentarse muy rápido. Pero de igual manera disipan el calor y se enfrían muy rápido. Uh-huh. Entonces, eso es algo que, como les digo, es un orgullo, porque al final de cuentas somos los primeros que estamos haciéndolo en el mundo de entender este tipo de fenómenos. Sí. Ya existe, por ejemplo, en el MIT en Estados Unidos, en China, que han tratado de hacerlo, pero no han entendido, no han generado la cantidad de materiales que hemos utilizado nosotros para hacer este tipo de fenómenos y aprovechar la radiación infrarroja, de poder generar para tener muchas ventajas. Claro. Y eso puede entonces ayudar a contribuir que nuestros climas, o en este caso nuestro medio ambiente, vaya dejando poco a poco y que siga en el debate, ¿no? del uso de la energía, las energías limpias, con lo que usualmente trabajamos en hidrocarburos, el mismo petróleo, y que podría ayudar mucho a, pues, simplemente a la mejora del ambiente. Yo le pediría que en el siguiente bloque podamos seguir platicando al respecto y que nos siga diciendo, sobre todo cercano a nuestra realidad. Yo puedo imaginar algún tipo, por ejemplo, nuestras chamarras que puedan con cierto artefacto calentar rápidamente y no tanto estar expuesto a un ambiente, sino mantener también esa temperatura, como hay otros usos que pueda haber, ¿no? Pues si le parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos platicando esta mañana ahora del uso de la radiación infrarroja para el futuro. Y por supuesto, los comentarios que quieran hacernos a través del WhatsApp en cabina 479-231-0004. Hacemos una pausa, volvemos. Continuamos contigo a primera hora, ya en este momento 9:16. Y fíjate, estamos platicando esta mañana con el doctor Cristian Gómez Solís del Departamento de Ingeniería Física de la Universidad de Guanajuato. Y creo que si seguimos poniendo atención, podemos imaginar en un futuro algunos aspectos importantes de la radiación infrarroja, aprovechar su uso para justamente nuestra vida diaria, y de eso seguimos platicando. Algo que me está gustando mucho, doctor Cristian, es que al ser pioneros ustedes en ciertas investigaciones que tienen que ver con el uso de la radiación infrarroja, pues también pone, como siempre, a una institución académica como es la Universidad de Guanajuato en esa vanguardia en estos temas. Antes de irnos al corte, platicábamos qué otros aspectos vamos a futuro a ver el uso de esta radiación infrarroja para beneficio del ser humano. Sí, mira, me gustaría platicarte un poco que el hecho de desarrollar materiales que sean usados que puedan aprovechar la radiación infrarroja puede generar una infinidad de aplicaciones. Una de ellas te podría platicar en la degradación de tumores. O sea, por ejemplo, nosotros vamos a pensar que actualmente, tú te fijas, es complicado poder tener o degradar un tumor de manera eficiente, ¿no? Tenemos que hacer quimioterapia en muchas de esas partes. Aquí lo que nosotros pensamos es utilizar este tipo de materiales y ese tipo de radiación para poder localizarlos, ya que el material tú puedes tener propiedades magnéticas, ponerlo en una punta de una fibra óptica, como lo hacen actualmente que ya con una fibrita te ponen y te hacen operaciones. Imagínate poner eso y llevar las partículas y poderlas depositar en el tumor y luego hacer que la fibra emita la radiación infrarroja y empiece a calentar y hacer una apoptosis de las células cancerígenas, pues ya es mucho más factible. No necesitarías ser tan invasivo, tan riesgoso que de utilizar quimioterapia. Entonces, eso lo vemos a un futuro todavía mucho más largo, pero con el trabajo y con la colaboración de muchas investigadoras e investigadores, yo creo que podemos lograrlo. Y eso sería un gran avance en el tema de la ciencia médica. Eso yo creo que es muy factible, porque actualmente ya existen hipertermia, que utilizan magnetismo para calentar las partículas y hacerlo, pero eso es mucho más localizado. Esto ya es mucho más
el aprovechar, el poder controlarlo, porque las partículas se van a calentar. Yo te mencionaba que se pueden ir de 25 a 800 grados, pero tú, dependiendo de la potencia de la radiación que tú utilices, tú puedes generarlo. Y otra de las aplicaciones es lo que mencionamos anteriormente, o sea, poder producir ropa que pueda aprovechar esta radiación para hacer que podamos tener temperaturas controladas. O sea, dependiendo de la cantidad de radiación que nosotros recibamos en una mezcla del polímero, del textil, que nosotros, de las fibras textiles que utilicemos junto con los materiales que producimos, puedan controlarlo y hacer ese tipo de ropa térmica. Mucho más eficiente, mucho más viable para poder hacerlo. Entonces yo creo que eso pues son de las cosas que al final nos llevan a que, al ser un tema tan nuevo que no se ha estudiado a gran profundidad, puede dar una infinidad de aplicaciones. O sea, ahorita hablamos de este tipo de aplicaciones que son las que estamos haciendo en el laboratorio de ahí de la Universidad de Guanajuato, pero puede haber muchas, ¿no? O sea, claro. Vamos a estar hablando de infinidad. Eso yo lo puedo imaginar, el uso de estas chamarras térmicas con radiación infrarroja en lugares que son realmente pues de temperaturas extremas, no sé, en los polos, sí, en la zona del Ártico. Sí, mientras el material pueda absorber la radiación infrarroja que venga del sol y que pueda hacerlo, ya sería nosotros cuestión de diseñar materiales que con una baja potencia puedan a menos a incrementar la temperatura a unos 40 grados, que pueda ser templado, ¿no? Para el cuerpo humano, pues yo creo que sería funcional esa parte. ¿Y hay manera de almacenar radiación infrarroja? Pues yo, con los materiales, o sea, hay una manera, todo radica en el diseño y en la forma de cómo hacemos los materiales. Es la parte más importante, que es donde nosotros hemos encontrado y en lo que somos expertos de poder desarrollarlo. Y otra de las aplicaciones que hemos hecho y que actualmente ya hemos publicado es en el tratamiento de aguas. Nosotros sabemos que actualmente hay un problema grande con los microplásticos, porque esos no hay manera de cómo degradarlos. O sea, no hay manera, tú ves un microplástico en una botella bolsas de plástico, en una botella de agua, una botella de agua que regularmente como que nosotros tomamos, hay microplásticos. Y eso, imagínatelo, ¿no? También hemos hecho estudios donde esos microplásticos pueden irse a los riñones y generar piedras en los riñones, porque la piedra necesita un núcleo donde empiece a generarse esa piedra. Entonces, el hecho de nosotros pensar que tomamos agua y que esos microplásticos, esos nanoplásticos no lo logramos ver, pues es peligroso, ¿no? Porque tal vez hemos vivido mucho tiempo y nosotros desarrollamos ese tipo de materiales que logren hacer que se degrade con la radiación infrarroja. ¿Y por qué? Porque imagínatelo, un plástico, por ejemplo, el poliestireno se degrada a 400 grados completamente, el PET a 600 grados. Entonces, si nosotros logramos calentar esas partículas a 800 grados, podríamos degradar esas partículas que no logramos ver. Entonces, ahí sí podríamos estar asegurando de poder tener un agua completamente limpia. Y actualmente también en la universidad, junto con otros investigadores, estamos haciendo el desarrollo de reactores, de filtros que nos ayuden a utilizar la radiación infrarroja para purificar agua. Sí, ahorita me recuerda, perdón, pero intento utilizar la imaginación, doctor, de cómo hay casos donde a veces nos acercamos a ese tipo de realidades. Hay una película donde se dedica, bueno, es una película para niños, pero una de las temáticas es que encuentran como de esas pistolas, ¿no? Que utilizan ciertos rayos para degradar o para, pues sí, de eliminar o deshacer cosas. ¿Ese es un tipo de rayos, una vez más, de radiación infrarroja o es otro tipo de? O sea, tal vez esos rayos son energéticamente muy altos, ¿no? O sea, la energía que utilizan es mucha para poder degradar, que puede ser un láser. Nosotros vemos que ya ahí puedes cortar con láser. También láser. Pero lo que nosotros necesitamos es materiales que utilicen menor cantidad de energía para poder hacer ese tipo de degradación. Claro. Sin necesitar. Nosotros tenemos que pensar en utilizar una cantidad de energía mínima para poder aprovechar y hacer esa transformación, ya sea degradación, producción de combustibles, producción de energías alternas, pero donde utilicemos la menor cantidad y aprovechemos la radiación solar, ¿no? Que es la que tenemos gratis, o sea, pues sí, eso no hay. Es nuestra mayor fuente y principal, ¿no? Exactamente. Fuente de energía. Y también, tú nos platicabas, hoy cuando yo quiero comprar o tengo un celular y tengo mi cargador, necesito forzosamente utilizar la conexión eléctrica para cargar mi batería. Pero ya ha habido algunos avances donde incluso ya no es por carga directa, puede ser por Bluetooth, hay un tipo de energía, lo aplicas en cierta plataforma y si antes me tardaba 2, 3, 4 horas en cargarlo, ahora ya se fue a 2, a 1. Hay una manera también de utilizar rayos, en este caso radiación infrarroja,
para el tema baterías? Sí, de hecho, por ejemplo, en muchas de las baterías también necesitan esos gradientes de temperatura para poder hacer más eficiente la carga y descarga de los mismos, ¿no? Ya hablamos de una batería, de un supercapacitor, la temperatura siempre va a ser un factor. Ya sea que nosotros lo podamos calentar o enfriar, dependiendo de cómo va a ser ese proceso de transferencia de carga en la batería o en el supercapacitor. El hecho de desarrollar materiales que puedan aprovechar la radiación infrarroja para hacer una carga mucho más rápida podría ser una forma viable, ¿no? Y eso también lo estamos desarrollando. Como te mencionaba, lo más importante es el material. El electrodo, en cuestión de una batería, es el material que te haga esa parte de la carga de la carga mucho más rápida de tu batería. Todo va a radicar en el material. Claro. Nosotros vemos que las baterías, las que están utilizando, son de litio. Uh-huh. Y hay muchos esfuerzos que están tratando de hacerlo como hay muy poco en el planeta, pues utilizar sodio, por ejemplo, que también es mucho más abundante. Entonces, el hecho de poder hacer materiales que tengan sodio y que puedan aprovechar la radiación infrarroja para hacer un proceso mucho más, porque al final de cuentas, tú lo ves, tu batería se calienta al momento de que la estás haciendo. Entonces, todos esos procesos hay que ver cómo nosotros logramos aprovechar todo este tipo de radiaciones. Uh-huh. Y como te mencionaba, como es tan nuevo, pues no podemos explorar todo, pero abriendo un panorama muy, muy amplio, pues va a haber investigadores no nada más de México, sino de todo el mundo, donde van a poder incursionar en este tipo de áreas. Y próximamente vamos a ver un desarrollo. Y hablamos de baterías no solamente celular, no, quiero pensar en batería de coches, de automóviles. Exactamente, eso pues, yo creo que es lo más viable, ¿no? Nosotros vamos viendo la transformación de movilidad que nos están dando coches eléctricos, y es utilizar baterías que sean menos contaminantes. Uh-huh. Ya después, en otra oportunidad, hablaremos de que también se desarrollan baterías que no contaminen, y eso sería algo muy funcional. De acuerdo. Estamos viendo al menos 4 elementos donde se puede aprovechar a futuro esta radiación, uh-huh, y que ustedes siguen en su departamento de ingeniería física desarrollando. ¿Hay algún otro más que nos pueda también usted compartir y que nos puede interesar también? Yo creo que, fíjate que eso estamos haciéndolo para hacer también pinturas que reflejen o te ayuden. Por ejemplo, imagínate aquí en León una planta donde la bodega es completamente de lámina. Nosotros sabemos las temperaturas, la cantidad de energía que se necesitaría para enfriar todo eso. Entonces, el hecho de desarrollar recubrimientos que te ayuden a que adentro de tu planta, de tu bodega, puedas tener temperaturas de 30 grados donde sea confortable para los empleados y no estar a 52 grados, eso también podría ser útil. Uh-huh. ¿Y cómo es desarrollando ese tipo de materiales? Porque el material, el hecho de no nada más es aprovechar la radiación infrarroja, sino entender que te puede hacer una reflexión de la radiación infrarroja y no permitir que absorba el metal esa radiación infrarroja y se caliente y se transmite como ese calor, como hablamos en un inicio de las materiales, ¿no? Quiero entender entonces que utilizar radiación infrarroja sería un avance para optimizar el uso de la propia energía, porque aunque yo pudiera poner para hacer un escáner, por ejemplo, de mi cuerpo, puedo utilizar rayos láser como se está dando ahorita, o rayos X. ¿Infrarroja también ayudaría para eso? De hecho, se puede utilizar para ver algunas cuestiones, por ejemplo, de las personas que no tienen o no se les dificulta para ver las venas. Tal vez sería una forma, ¿no? Se puede utilizar, y eso también ya lo han hecho dentro de la Universidad de Guanajuato. Hacer escáner de venas para que les ayuden a las personas que no se les puede ver. Entiendo. Sé que esta pregunta, de las últimas que podremos estar haciendo, tal vez me lo lleve a otro lado, pero ¿sabe qué pienso? En toda esta industria que ya asienta mucho producto utilizando cierta tecnología, o en este caso radiaciones, sea gamma, sea esta ultravioleta, X, y que esta puesta de infrarroja tenga que movilizar y hacer cambios de paradigma o hasta de intereses. Yo creo que sí, porque al final de cuentas ahorita nosotros como iniciamos la plática, pues ya lo vivimos más, ¿no? O sea, ya resentimos esa radiación infrarroja con los cambios de temperatura. Si tú observas, León era de las ciudades que no utilizaba climas, o sea, ni siquiera había un mercado para climas, uh-huh, de Minisplit o esa parte. Entonces ahorita ya existe. Sí. Entonces, claro que va a cambiar la economía. O sea, yo pienso que es esa parte. Y esa es básicamente una gestión que tendrán que estar haciendo de convencimiento, de generar inversionistas, porque una cosa es hacer la investigación, tener el prototipo, y ahora después es el desarrollo de los productos en serie. Sí, el ver cómo nos podemos adaptar a este tipo de cosas, porque León no era una ciudad que se caracterizara por llegar a temperaturas de 40 grados. Y actualmente la estamos llegando. Entonces, pero eso tiene que ver con un efecto de la radiación infrarroja. De acuerdo. Y eso también implica
para ustedes la producción de patentes, porque cada descubrimiento es irlo registrando. Sí, sí. ¿Y en ese tenor cómo van? La universidad son de las que más en Guanajuato tenemos patentes. Eso yo creo que siempre también ha sido un orgullo de la Universidad de Guanajuato. Entonces, en eso estamos muy, muy fuertes y lo vamos a seguir haciendo. Perfecto. Protegiendo todo lo que hacemos en los laboratorios. Pues yo le agradezco mucho, doctor Cristian Gómez Solís, del Departamento de Ingeniería Física de la Universidad de Guanajuato, que esta mañana nos haya permitido acercarnos a posibles realidades que ya están entonces en su curso y que seguramente, y esos serían nuestros votos, pronto tengamos ya prototipos, ya haya desarrollo y que vengan, usted lo ha comentado, a mejorar, a eficientar el uso de energía, que ya nos vayamos a estas ya no fósiles, energías limpias y que ayude también para el medio ambiente. Un último comentario que nos pase. Pues yo creo que se acerquen a la Universidad de Guanajuato y que vean todo lo que desarrollamos. Yo creo que esta parte que tenía interés en que se conociera, que podemos ser pioneros en el desarrollo científico dentro de la Universidad de Guanajuato, yo creo que es muy importante, ¿no? Y eso que le ayude a las nuevas generaciones a que vean que en verdad podemos hacer cosas grandiosas, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas que hacen en la Universidad de Guanajuato en muchas de las áreas y que se acerquen para que conozcan todo lo que hacemos dentro de la Universidad de Guanajuato. Perfecto. ¿Hay algunas redes donde lo podemos encontrar a usted en su trabajo cotidiano? Ahí se pueden en Ecosistema Vida UG. Yo creo que es donde pueden encontrar mucho de la parte y de lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con toda la parte de vinculación. Perfecto. Pues un saludo a toda la comunidad académica, a toda la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato, que esta mañana, representado por el doctor Cristian Gómez, nos habla de este uso futuro de la radiación infrarroja en nuestra sociedad. Gracias nuevamente por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Y es así como estamos llegando nosotros al final de esta emisión informativa. Agradecerte que hayas